Bienvenidas y bienvenidos a Salud Mental en Clave Comunitaria. Mi nombre es Andrea Blanco y le doy la bienvenida a mis compañeras Paulina Cárdenas, Karen Duarte, Victoria Cruz y Natalia Machuca, con quienes hoy compartimos esta conversación desde nuestra formación en la especialización en Salud Mental Comunitaria de la UNAD. Hoy queremos conversar sobre una idea que cada vez se vuelve más necesaria. La salud mental no puede seguir pensándose solo desde el individuo, ni solo desde el diagnóstico o desde la enfermedad, y más en un contexto como el colombiano, que hablar de salud mental implica también hablar de comunidad, de territorio, de vínculos, de desigualdad, de violencias y también de cuidado colectivo. Entonces, a lo largo de este episodio vamos a detenernos en 4 puntos muy importantes. ¿Qué implica abordar la salud mental en clave comunitaria? ¿Qué significa eso en Colombia? ¿Cuáles son esos retos principales que tiene la salud mental comunitaria? Pero también, ¿qué recursos existen hoy para sostener formas de cuidado más integrales, más humanas y más conectadas con la realidad de los territorios? Sí, Andrea, yo creo que vale la pena hablar de salud mental en clave comunitaria. No es simplemente cambiar de escenario y llevar la atención psicológica a un barrio o a una vereda. En realidad esto implica cambiar la manera de comprender el bienestar y el sufrimiento, porque deja de verse solo como algo individual y empieza a leerse también desde las relaciones, desde el territorio y desde las condiciones de vida. Exacto, concuerdo contigo, Pauli. Ahí me parece algo muy importante que dijiste, algo que vale la pena destacar, que lo comunitario no es solamente el complemento del enfoque clínico, sino también es una perspectiva que transforma la forma de intervenir. Cambia el lugar del profesional, cambia el lugar de la comunidad y cambia también la manera en que se entiende el cuidado como de manera integral. Claro, Jessica, y es así, y en Colombia más específicamente, esa conversación se vuelve todavía más importante, porque muchos territorios han vivido escenarios de violencia, exclusión, abandono institucional. Entonces, pensar en la salud mental desde lo comunitario no es solamente algo que le corresponde a contextos teóricos, es una necesidad real y persistente. Estoy de acuerdo contigo, Victoria, cuando dices que no es dejarlo solo a lo teórico, sino una necesidad real y persistente. Y pues es por eso que en esta conversación no se define, no se dan definiciones generales, sino que la idea es ir conectando estas teorías, el contexto, el territorio, ¿sí? Para pensar cómo se puede cuidar la salud mental de una manera más cercana a la vida real del individuo y de las personas y la comunidad. Así es, y para entrar en materia quisiera que empecemos con una pregunta básica pero muy decisiva y que cambia cuando hablamos de salud mental en clave comunitaria. ¿Qué crees que cambia, Paulina? Si quieres puedes abrir esta parte. Claro que sí, Andrea. Bueno, yo diría que lo primero que cambia es el punto de partida, ¿sí? La salud mental deja de verse solo como un asunto individual o clínico y empieza a comprenderse como una realidad asociada con los vínculos cotidianos, con la participación, con el acceso a derechos y con el territorio. Visto pues así, el bienestar no depende únicamente de lo que ocurre dentro del sujeto, sino también de cómo vive, de las oportunidades que tiene, de la forma en que se relaciona con otros y del contexto comunitario del que hace parte. Bueno, en este sentido cabe resaltar lo que dice Rodríguez 2011, donde plantea que la salud debe entenderse como una producción social, y esa idea es muy potente porque desplaza la mirada de la enfermedad hacia las condiciones que hacen posible el bienestar o, por el contrario, favorecen el sufrimiento y la exclusión. Exacto, concuerdo contigo, Pauli, nuevamente. A mí me parece importante añadir que este cambio también implica un desplazamiento del poder, en donde la salud comunitaria, tanto como el psicólogo, no solamente tiene que ubicarse en el parámetro de ser el solucionador que llega a dar como unas respuestas cerradas, sino como un articulador de saberes de manera integral, donde la comunidad no solamente es un objeto de intervención, sino un sujeto de conocimiento, de historia, de antecedentes que tenga la capacidad de acción. Por eso me parece sumamente importante lo que plantea Arenas, aquí destacando lo que es el mapeo comunitario, que no solamente es una herramienta técnica, sino que es un acto de humildad del profesional, en este caso nosotras como psicólogas, porque reconocemos quiénes habitan el territorio y saben
más de los problemas, sus recursos y las formas de afrontar esos problemas que se presentan en la comunidad. Mira, saben que ese tipo de herramientas, si se llevan a un territorio, normalmente se notan muchísimo. Cuando una comunidad participa en el diagnóstico de su realidad, no solo identifica aquellas problemáticas específicas, sino también potencia aquellas fortalezas, liderazgos, memorias y posibilidades de organización. Entonces, si pensamos que el enfoque comunitario no solamente tiende a limitar en observar a una comunidad, sino que se construye con ella desde una lectura compartida en el contexto. Sí, compañera Victoria. También quiero resaltar este punto importante que es la dimensión cultural en nuestro territorio, ¿sí? La salud mental, pues, es la clave comunitaria que también implica reconocer los factores sociales y culturales. En cuanto muchas veces quedan por fuera de la mirada clínica. Y es por eso que esta participación comunitaria real, un diagnóstico participativo, fortaleciendo las redes, intervenciones colectivas y el reconocimiento de saberes, es parte del cuidado, pues, importante a esta dimensión cultural. Entonces, compañeras, si tratamos de resumir esta primera parte, podríamos decir que la salud mental en clave comunitaria es una forma de comprender la salud como un proceso colectivo, relacional, territorial, indiscutiblemente históricamente situado. Y con esta base ya podríamos avanzar hacia una pregunta más práctica, y es ¿qué procesos implica realmente este abordaje? Si bajamos esta idea a la práctica, la pregunta sería ¿qué pone en movimiento este enfoque? ¿Qué exige realmente cuando vamos a intervenir desde lo comunitario? Bueno, compañera Andrea, yo empezaría por la participación de la comunidad, ¿sí? Y esto no como una simple asistencia, sino como implicación real en la identificación de necesidades, problemáticas, fortalezas y posibilidades de acción, ¿sí? De ahí el mapeo comunitario pues resulta muy valioso, como lo mencionaron anteriormente, porque permite impulsar la participación dentro del diagnóstico y hacer visible que la comunidad no solo necesita apoyo, sino que también posee conocimiento sobre su propia realidad. Claro que sí, Paulina. Y completando lo que tú dices, me parece muy clave en el diagnóstico participativo del territorio. Cuando la comunidad nombra lo que vive, lo que le preocupa y también aquello que le fortalece, se produce un conocimiento que no puede ser únicamente en formatos institucionales. Ahí aparecen historias compartidas, vivencias, necesidades sentidas y factores culturales que muchas veces la atención convencional constante no logra visualizar. Exacto, Victoria. Y conjunto con eso yo también resaltaría el cambio en el rol profesional, porque si seguimos llegando al territorio con estas respuestas ya diseñadas en lápiz y papel, la realidad que estamos haciendo con la salud comunitaria no debería ser así, porque es un enfoque donde se exige escuchar y construir con la comunidad y desde la comunidad, y revisar críticamente cómo se distribuye el poder dentro de esta intervención. Entonces, el cuidado no se impone, sino se construye en conjunto. Estoy de acuerdo contigo, Karen. Pues como el rol del psicólogo está en el fortalecimiento del tejido social, pues como redes de apoyo, pues conocemos que la salud mental comunitaria no se limita a atender el malestar individual. Buscamos es generar condiciones de bienestar, apoyo mutuo, organización y capacitación colectiva pues, de estas respuestas. Según Rodríguez, propone más allá de la promoción y avanzar hacia la producción de salud. O sea, lo que nos dice es que la creación de condiciones sociales se sostenga desde el bienestar más allá del tratamiento de estos síntomas. Sí, me parece muy importante cómo durante la conversación se va armando esta idea, porque deja claro que no estamos hablando de una técnica aislada, sino de procesos que tocan la participación del territorio, las redes, el rol profesional que tenemos, ese rol horizontal que tenemos con la comunidad, los vínculos que son tan importantes en la producción de salud, y esa producción social de salud justamente debemos ubicarla en nuestra mirada crítica en Colombia, donde ya esta conversación se nos vuelve un poco más compleja. Entonces pasemos a esa segunda gran pregunta, y que implica pensar la salud mental en clave comunitaria, pero ya en nuestro contexto en Colombia.
Sí, Andrea, pues en Colombia implica reconocer pues que la salud mental no se puede separar del conflicto armado. Este desplazamiento, la desigualdad, la pobreza y la exclusión nos quiere decir de muchas formas que el sufrimiento no se explica por experiencias individuales. Esto también está compuesto por condiciones históricas y estructurales que atraviesan a las comunidades enteras. Es así que pues en nuestro contexto tiende que ser territorial, diferencial y psicosocial. Territorial porque cada región vive sus distintas culturas. Diferencial porque la comunidad no son homogéneas. Y pues en lo psicosocial porque integra lo individual con lo colectivo. Concuerdo contigo, Natalia, pero también quisiera agregar algo. En Colombia hablar de salud mental en clave comunitaria también es hablar de reparación, porque lamentablemente, para bien o para mal, estamos en un país marcado por el conflicto. Entonces, por el desarraigo y por la ruptura del tejido social, que con el pasar de los años es un poco más agudo, este enfoque no solo previene, sino que también acompaña y aporta a la reconstrucción de estos vínculos, a la recuperación del lazo comunitario y también a la posibilidad de rehacer la vida colectiva. Y mira que eso se ve muy claro. Si pensamos en territorios que han sido marcados por la violencia, como es el caso del Catatumbo, donde esta violencia dejó y ha dejado huellas profundas en la subjetividad de aquellas personas, en familias y por supuesto en las comunidades. Allí muchas personas han vivido traumas, inseguridades, desplazamientos y ruptura de este tejido social. Mientras la atención en salud mental ha sido fragmentada y muy centralizada en ciudades, lo que deja espacios de zonas rurales muy limitados al acceso de la misma. Este tipo de contextos muestra que en Colombia la salud mental comunitaria no puede solamente quedarse en un discurso, tiene que traducirse a una presencia territorial real existente. Bueno, complementando lo que menciona la compañera Victoria, está además el problema de que aunque el país ha avanzado en normatividad, sigue existiendo limitaciones estructurales del sistema de salud. Esto hace que pues sea muy difícil articular lo institucional con lo comunitario. Entonces, pues esto deja pensar que la salud mental en Colombia también implica fortalecer estrategias contextualizadas, participativas y culturalmente pertinentes, especialmente en territorios donde la desigualdad y la violencia siguen afectando profundamente el bienestar. Sí, Paulina, y mira que ahora que hablas de violencia, Colombia es un país que indiscutiblemente en muchas zonas la guerra se vive de una manera muy cruda. Sin embargo, también hay otro tipo de violencias que a veces se invisibilizan en los diagnósticos. Entonces, ahí quisiera yo traer a la conversación una lectura más cercana a mi contexto, que es la zona centro de Boyacá, donde tal vez en muchos municipios no se habla de violencia desde la guerra y de hecho muchas veces se proyecta una imagen de tranquilidad, pero detrás de esa imagen hay realidades muy delicadas de maltrato infantil, de violencia intrafamiliar. Hay afectaciones profundas en los niños, hay silencios familiares, machismo, un tejido comunitario debilitado. Me parece muy importante decirlo así porque la salud mental comunitaria también tiene que ayudar a nombrar esas violencias silenciosas que no siempre aparecen en los diagnósticos formales, pero que sí deterioran profundamente la vida cotidiana. Bueno, pues a eso que le señalas, Andrea, también apunto a que nuestra tensión es entre la política pública y la implementación real. Pues existen normas, lineamientos y reconocimiento formal del derecho, pero no solo siempre se traduce en la presencia continua, ¿sí? El seguimiento y el impacto real dentro de los territorios. Exactamente, y como ya apareció con claridad, digamos, esa distancia entre lo que se plantea y lo que efectivamente ocurre, creo que ahí se abre de manera muy natural en la conversación el siguiente punto, que son esos retos y desafíos. Entonces podemos avanzar hacia esa pregunta. ¿Cuáles son los retos más fuertes de la salud mental en clave comunitaria? ¿Qué piensan de eso? Andrea, yo pienso y considero que el acceso al servicio de la salud es limitado. Si analizamos especialmente en zonas rurales y apartadas, a esto pues también se puede sumar desplazamientos largos de las comunidades para poder llegar a cubrir esa cobertura de la salud mental.
poca presencia e institucionalidad, una atención muy centralizada en las ciudades, y en muchos territorios la salud mental llega de manera tardía, fragmentada o insuficiente. Totalmente de acuerdo con lo que dice Victoria, ¿sí? Yo diría que otro reto importante es el predominio del enfoque clínico y biomédico, aunque pues esto se habla cada vez más de participación y comunidad. En la práctica sigue pesando mucho la lógica individual y medicalizada, ¿sí? Entonces eso hace más difícil construir estrategias más sostenidas y realmente conectadas con la realidad local. Sí, mira, yo quisiera detenerme ahí en un punto que para mí es imposible dejar de lado, y es la subpriorización real de la salud mental. Y digo real porque, aunque existen leyes, lineamientos y pues sí, un mayor reconocimiento institucional del tema con el pasar de los años, en muchos territorios todavía se ve una inversión insuficiente totalmente. No hay inversión sostenida, algo que realmente impacte, que realmente transforme, y eso es evidente. Lo que muchas veces encontramos son campañas ocasionales, son visitas, reuniones, encuestas, son jornadas muy puntuales dentro de las comunidades, pero realmente no hay un proceso continuo. Y ahí aparece una preocupación de fondo, y es la salud mental sigue tratándose en muchos casos como un asunto que se atiende por momentos, cuando ya hay una crisis, cuando ya el problema ha desbordado las posibilidades o de la persona o de las comunidades. Entonces debe verse esto como una prioridad a nivel de inversión estatal, a nivel de priorización de las mismas personas, de las mismas comunidades. Exacto, concuerdo contigo, Paulina. Y ahí yo añadiría algo. Muchas veces las instituciones llegan al territorio con estos formatos de cumplimiento, con estas metas y con tiempos que corresponden a la administración del programa, como el requisito. Y no más allá de ver como la realidad. Entonces, incluso cuando hay acciones, no siempre hay un vínculo real con las necesidades concretas del territorio, porque implementan este formato, estas lógicas de cumplimiento, por decirlo así, lo implementan a nivel nacional. Y como antes tú lo mencionabas, tanto como en Boyacá, no es lo mismo que en Catatumbo o que en Chocó, son contextos completamente distintos, y ahí es donde lo generalizan y no se especifica en una parte del territorio. Entonces, por eso es uno de los retos más importantes y serios, es evitar que la salud mental comunitaria quede reducida a una serie de actividades para cumplir estos indicadores, para que les den el aprobado y lleguen a convertirse en un proceso de cuidado construido con la comunidad y que sea local y focalizado pues por cada sector. Sí, si lo llevamos de pronto a territorios concretos se nota todavía más. En lugares marcados por la violencia, la pobreza, el aislamiento, no alcanza una brigada ocasional, o con de pronto quizás posiblemente aquellas visitas limitadas, por ejemplo anuales. Se necesita una continuidad, una articulación y comprensión del contexto real. Por ejemplo, en contextos como Cubará, Boyacá, donde además las comunidades son indígenas, como en la comunidad Uba, la realidad en esta ruralidad presenta un aislamiento y una limitada llegada de las políticas públicas, lo que hace que se vuelva más difícil la atención, y esa atención sea menos continua. Ahí el reto pues no solo es que lleguen los servicios, sino que también se pueda comprender cómo esa cultura de indígena tiene muy marcada su salud mental, y cómo se puede tratar esa salud mental respetando esa cultura. Estoy de acuerdo contigo, Victoria. Y pues esto es como se ve con claridad la brecha entre lo normativo y pues lo que efectivamente se cumple, ¿sí? Porque el problema no es que no existan políticas o marcos legales, sino que muchas veces esto no se logra traducirse en la atención integral, el seguimiento o el impacto visible para las comunidades. Pues entonces, uno de estos desafíos más grandes de la salud mental en clave comunitaria es precisamente pasar al reconocimiento formal, ¿sí? A la transformación real de estas condiciones de cuidado, por ejemplo, lo que el territorio boyacense pues está también pasando. Sí, exactamente. Eso nos muestra que el problema no es solo técnico,
también es un problema de voluntad institucional, de inversión pública, de continuidad y de comprensión real del valor que tiene el cuidado de la vida comunitaria. Pero bueno, ahora después de revisar esos desafíos vale la pena mover la conversación hacia otro lugar. Más allá de lo que falta, ¿qué recursos existen hoy para fortalecer una salud mental en clave comunitaria? Bueno, compañera Andrea, yo diría que un recurso muy importante son las redes comunitarias, ¿sí? Los líderes sociales y aquellas experiencias de participación de la comunidad, ya que en muchos territorios pese a las dificultades, siguen existiendo personas y organizaciones que sostienen procesos de acompañamiento y sobre todo apoyo y cuidado, ¿sí? Esto fortalece pues el tejido social y ofrece a la comunidad una base real para el trabajo comunitario. Y ahí también aparecen aquellos recursos propios del territorio. Es el caso del mapeo comunitario, que ayuda justamente a visualizar aquellas fortalezas que a veces la institucionalidad no alcanza a percibir. Recordemos que hay espacios protectores, capacidades organizativas, formas de apoyo y memorias compartidas, ¿cierto? Esos son herramientas muy valiosas porque pues permiten ver la comunidad no solo desde las necesidades, sino también desde sus posibilidades. Exacto, Victoria. Pero yo volvería a insistir en hacer énfasis en los saberes locales y ancestrales. Si de verdad queremos una salud mental comunitaria situada, esos saberes no pueden aparecer solo como un complemento, sino también tienen que ser reconocidos como una base real de intervención, especialmente en estos territorios, por ejemplo aquí en Boyacá, las tradiciones y todo lo ancestral que tenemos, donde históricamente han sostenido el bienestar, la vida colectiva y el vínculo con el territorio y amor por este. Sí, además sí existen estos recursos normativos institucionales importantes, como es la ley 1616 y las políticas públicas, las estrategias participativas, también las redes de familiares y las comunitarias. Importante destacar las organizaciones sociales con experiencia territorial, pues este problema no es la ausencia total de referentes, sino la dificultad para articularlos y volverlos realmente efectivos. Y yo sumaría aquí un recurso que a veces no se menciona lo suficiente, y es nosotros como capital humano, ese potencial crítico y ético que da la psicología comunitaria, y que quienes nos formamos en este campo podemos llegar a comprender y a conocer de esos marcos teóricos y metodológicos que nos permiten leer un territorio, reconocer las tensiones, valorar el saber comunitario y también acompañar los procesos de transformación social con una mayor sensibilidad y siempre desde la ética y la responsabilidad. Entonces, bueno, para ir concluyendo, a lo largo de esta conversación pienso que hemos visto que la salud mental en clave comunitaria no es simplemente una manera distinta de intervenir, sino una forma distinta de comprender el cuidado, una forma que obliga a mirar la salud mental no como algo encerrado en el individuo, sino como una realidad profundamente ligada al territorio, a los vínculos, a la cultura, a las desigualdades y también a esas posibilidades de acción colectiva, que es muy importante. Claro que sí, Andrea. Este espacio también pudimos enfocarnos en que existe una participación activa, un reconocimiento del territorio y una construcción colectiva del bienestar, ¿sí? Que no se trata solo de atender el malestar, sino de fortalecer la comunidad. Y además también exige revisar el lugar de nosotros como profesionales, también de las instituciones, para evitar estas relaciones verticales y abrir un espacio a un verdadero encuentro entre saberes tanto técnicos como ancestrales. Es importante pues resaltar que a pesar de contextos colombianos hayan sido víctimas de violencias en las ruralidades, en la exclusión y la salud mental comunitaria, también cumple una función que es la reconstrucción del tejido social y del fragmento de la vida colectiva. Pues aunque pues hayan estos desafíos, pues también identifiquemos los recursos concretos de las comunidades, en redes, saberes territoriales, pues la normatividad y experiencias de organización, que pues de una manera pueden sostener formas más integrales y pertinentes pues del cuidado. Y quizá una de las conclusiones como más globales y más importantes es que si el sufrimiento también es socialmente producido, entonces el cuidado de la salud mental no puede seguir pensándose solo como una respuesta individual
tiene que asumirse cada vez más como una responsabilidad colectiva y también territorial. Entonces, les invitamos a no dejar esta reflexión solo en la escucha, sino a llevarla a sus contextos, a sus comunidades y a sus prácticas cotidianas, porque el cuidado de la salud mental también empieza en la forma en que nos relacionamos, nos escuchamos y nos acompañamos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta conversación.